7 de la mañana en punto. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio de entrevistas de opinión Gama Noticias a Fondo. El Pleno de la Asamblea Nacional respaldó la resolución del presidente Daniel Noboa Sin, que reconoce la existencia de un conflicto armado interno. También reconocieron con un aplauso el trabajo de la fuerza pública durante los hechos de violencia suscitados en el país. Además, con una votación histórica de 131 asambleístas, el Pleno aprobó la ley No Más Apagones de competitividad energética. Hoy nos acompaña la legisladora por Construye, María Mercedes Herbst. Bienvenida, asambleísta, gracias por acompañarnos. Importantes temas que se han dado en las últimas horas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí. Gracias por su participación. Bueno, se aprobó ya la ley energética. ¿Cuáles serán los beneficios para el país con esta ley? Bueno, hay varios beneficios. Nosotros apoyamos la ley porque consideramos que las alianzas público-privadas, en un momento en el que hay una crisis económica y que el Estado no está en condiciones de poder hacer las inversiones grandes que se requieren en el sector eléctrico, en el sector energético, es importante poder contar con recursos desde la empresa privada, desde las inversiones extranjeras y siempre en una alianza público-privada, manteniendo, por supuesto, las tarifas y haciendo que esto no incida en la calidad de vida de la gente, más bien que mejore la calidad de vida de la gente. ¿Con esto se garantizará que ya no habrá más apagones en el país? Bueno, es una medida a mediano y a largo plazo. Lastimosamente no es una medida inmediata, porque no creo que pueda ponerse a funcionar de manera rápida. También hay la posibilidad desde que desde las empresas se pueda instalar sistemas alternativos de energía para autoabastecerse y si es que tienen un excedente lo puedan vender al Estado. Entonces también da esa posibilidad. Todos los insumos para el montaje de estas nuevas formas de electricidad van a ser con IVA cero, entonces eso es también importante. Se hablaba de pronto de privatizar este sistema energético, ¿no es así o sí? No, para nada. O sea, nosotros no consideramos, no estamos de acuerdo con que hay ciertas cosas servicios básicos fundamentalmente que no se deben privatizar. En este caso estamos hablando de una alianza público-privada. También entender que desde la parte privada nos va a permitir también, como Estado, tener más control y menos corrupción, porque por supuesto del lado privado van a requerir cierta utilidad y eso va a permitir también de que estén pendientes y que no exista corrupción dentro de estos contratos. ¿Qué otras observaciones de que ya se aprobaron con esta ley usted puede destacar? Por ejemplo, las personas que fueron afectadas con estos apagones en un lapso desde octubre, ¿qué se les podrá hacer a ellos para beneficiarles? Bueno, hay algunos que hay condonación de deudas, por ejemplo, para mi provincia, yo vengo de la provincia de Manabí, soy asambleísta por la provincia de Manabí, se aprobó la condonación de deudas desde el terremoto, porque lastimosamente la provincia no ha logrado levantarse todavía. Manabí y Esmeraldas han sido provincias sumamente golpeadas desde el terremoto, después con la pandemia y bueno, la situación de crisis que estamos viviendo como país. Entonces, ese fue el motivo por el que nosotros apoyamos, porque vemos que, si bien es cierto, no es una solución inmediata, pero sí es una solución a mediano y a largo plazo. Es el respaldo contundente que le han dado al presidente Daniel Noboa Sin. Bueno, el respaldo que le dimos ayer al presidente fundamentalmente es al Estado y a las fuerzas del orden. Nosotros consideramos que la fuerza pública debe actuar contundentemente en proporcionalidad a la violencia que estamos viviendo. Es importante entender que necesitamos retomar la vida. Nosotros los ecuatorianos somos gente fundamentalmente trabajadora, gente buena, los buenos somos más, como nosotros decimos, y consideramos que necesitamos volver a vivir en un estado de paz, que es lo que nos merecemos. Y el Estado tiene la obligación de precautelar la seguridad y de dotarnos de por lo menos ese derecho principal básico, que es la vida. Y bueno, también hay una contraparte, que cómo debe ser el apoyo también de los poderes del Estado en este conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa para justamente las fuerzas del orden. Bueno, desde la Asamblea nosotros lo hemos dicho, hemos estado ayudando, priorizando los ejes de seguridad en cada una de las comisiones. En mi comisión, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Régimen Económico y Tributario,
hemos priorizado la ley de lavado de activos porque consideramos que es la parte económica es fundamental dentro de todos los aspectos de seguridad. Desde las distintas comisiones lo que se ha hecho es establecer ciertos ejes y el eje principal con el que estamos funcionando en la Asamblea es el eje de seguridad. Se está haciendo una modificación al Código Integral Penal directamente sin necesidad de la consulta. Se han juntado en un inicio 33 artículos y sé que en estos días se sumaban otros artículos más para hacer una modificación contundente sobre el Código Integral Penal. Y desde cada una de las comisiones hemos estado aportando y desde el Pleno, por supuesto, nuestro respaldo absoluto a que se mantenga el orden dentro del país. Y este combate ya ha calificado grupos terroristas también. Es otra calificación que se le ha dado a estos grupos delincuenciales. Entendemos que el señor presidente, lastimosamente, en los gobiernos anteriores, se hizo un abuso de los decretos de emergencia, en los decretos de estado de excepción. Y un poco quedaban como en el limbo. Hemos pasado varios durante el gobierno anterior del presidente Lasso. Vimos que se decretó varias veces del estado de excepción, toques de queda, y que lo único que realmente sirvieron fueron para agravar un poco la crisis. Creo que el presidente ha tomado una medida un poco más drástica porque eso le permite, nosotros la semana pasada aprobamos desde la Asamblea que las Fuerzas Armadas puedan salir a cuadro y ayudar en la defensa del territorio interno, o sea, de la seguridad interna, cosa que no estaba permitida. Sin embargo, creo que con esta declaración que ha hecho el señor presidente, le da las facultades legales como para poder sacar las Fuerzas Armadas también a la calle a que ayuden a la Policía Nacional. ¿Y cómo precisamente se aplicaría la amnistía a servidores policiales y militares? ¿Cuál sería el procedimiento en estos casos en los casos que se presenten en este marco de guerra interna? Bueno, si es que a la fuerza pública le toca usar la proporcionalidad de la fuerza, ¿no es cierto? Y en algún momento se encuentran con algún caso de algún juez que quiere sentenciar de manera incorrecta, de manera corrupta, pues tendrán el respaldo de la Asamblea en el sentido de la amnistía, y que no pase como el policía que por suerte tuvo, la sentencia fue de inocencia, pero ha pasado 4 años durante el proceso y la sentencia a la que se estaba viendo sometido era de 13 años. Entonces, ¿por qué? Por cumplir su labor, por defender la vida de la ciudadanía. Nosotros nunca vamos a estar a favor de la muerte, siempre vamos a estar a favor de la vida, pero de la vida de todos y por supuesto de la gente de diario que sale a caminar todos los días, que tiene que salir a defender y a llevar el pan a su casa. Entonces, esa gente es la que nosotros tenemos que proteger. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este primer balance de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tras la declaratoria de un conflicto armado interno? Más de 300 terroristas ya han sido detenidos, 5 terroristas abatidos y un sinnúmero de resultados más. Bueno, vamos a ir viendo cómo se da durante el día. Creo que es importante para la ciudadanía mantener la calma, mantener la precaución, no dejarnos arrinconar. Es importante que desde todos los sectores pongamos el hombro porque también esto agrava la crisis económica que vivimos. Entonces es importante entender que necesitamos reactivarnos. El presidente y las fuerzas del orden están tomando las acciones correspondientes y el resto nos corresponde ayudar al país para entender que esas declaratorias de emergencia, aunque sean válidas y legítimas, implican también un deterioro en la economía. Estamos hablando de problemas con las pymes, con las MIPYMES, con los emprendimientos, con el sector turístico, con el sector hotelero, con el sector de restaurantes. O sea, necesitamos desde todos los sectores tratar de mantener la calma, tranquilizarnos y ser prudentes, por supuesto, pero unidos. Creo que todos vamos a poder salir adelante. Y precisamente la consulta popular, ya hay 9 preguntas adicionales que ya están en manos de la Corte Constitucional en caso de que también den su dictamen favorable. ¿Cuál sería su criterio al respecto? Porque se enfocan en seguridad y también en empleo. Por supuesto. Siempre vamos a apoyar todo lo que signifique seguridad y empleo, porque consideramos que el empleo y la reactivación económica, un poco la forma y encontrar una política pública que permita también recuperar el tejido social.
porque también por ahí parte, ¿no es cierto?, sin ser... consideramos que hay que ser contundentes porque hay que diferenciar, pero es importantísimo que todo lo que sea empleo vamos a apoyar. Estamos hablando de que se han enviado 20 preguntas. De las 11 primeras nosotros consideramos que hay 2 preguntas realmente propositivas y importantes para la consulta. El resto creo que son ¿Cuáles sumadas. son esas principales? Bueno, hay la pregunta de los casinos y la pregunta de la ratificación de lo que la Asamblea ya aprobó, en el sentido de que las fuerzas del orden, fuerzas armadas puedan salir a coayudar dentro del territorio nacional. En las 9 preguntas adicionales, pues vemos que sí hay un avance en otros temas que sí son importantes preguntarle a la ciudadanía y que hay algunos que desde la Asamblea nosotros podríamos tratar y que estamos tratando, como por ejemplo la modificación del Código Integral Penal. Si es que, y le hacemos un llamado al presidente, nosotros desde la Asamblea hemos conversado con los distintos bloques y estamos dispuestos a acelerar el proceso para no tener ese gasto en la consulta. Nosotros entendemos que la crisis económica del país es grave y estamos hablando entre 50 y 60 millones de dólares que va a costar esta consulta y ponemos a disposición a la Asamblea en el sentido de... Si es que desde la Asamblea nosotros podemos hacer esas modificaciones en un tiempo récord, como lo hemos hecho hasta ahora, incluso con las leyes económicas urgentes que ha mandado el presidente, podríamos evitar ese gasto y poder usar esos recursos justamente para solventar en algo el problema de seguridad que estamos viviendo en el país. Es un criterio que también comparten varios juristas al respecto, que ya se está trabajando dentro de la Asamblea Nacional estas reformas y que no necesariamente es viable una consulta popular, pero hay otras interrogantes también que se han planteado. Bueno, sí, o sea, a lo que me refiero es que mientras el presidente pueda optar, que tenga en cuenta que la Asamblea está en apoyo en ese sentido irrestricto y de todas las bancadas. La resolución que se sacó ayer, que se emitió ayer en apoyo al decreto 111 del presidente, fue en unanimidad. Fueron 135 votos porque 2 asambleístas no estuvieron presentes por cuestiones de enfermedad, pero fue por unanimidad. La Asamblea está en una posición de trabajar en conjunto con el gobierno en el sentido de mejorar las condiciones del país. Nosotros siempre vamos a estar y nos debemos a la gente porque nosotros estamos en esa Asamblea para ser la voz de la gente que nos eligió y esa es la consigna, trabajar en beneficio del país, en beneficio de la gente. Asambleísta, aparte del respaldo que es muy importante y fundamental del poder del Estado Legislativo, de la Asamblea Nacional, ¿qué más requiere el Ejecutivo para que esta ley no quede solo en letras, sino que también vaya a la práctica y realmente se pueda combatir la situación de violencia extrema que estamos viviendo en el país? Por ejemplo, presupuesto, ¿qué se requiere? Yo me imagino que sí, o sea, eso ya es una cosa que le depende exclusivamente del sector, del Ejecutivo. Nosotros entendemos que el presidente ha explicado que él tiene armado un plan de contingencia, un plan de seguridad que lo ha armado con su equipo de asesores, con su equipo de ministros. Lo que nosotros le podemos decir desde la Asamblea es que los proyectos, y que él ha visto que los proyectos que él ha enviado a la Asamblea, pues la Asamblea los ha tramitado de la manera más ágil, porque estamos tramitando las cosas en beneficio de la gente, en beneficio de la ciudadanía. Y, por ejemplo, ¿qué otros proyectos también de ley serán tratados en la Asamblea Nacional? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, estamos prontos ya a tratar la ley de lavado de activos. Es una ley que estamos pidiendo la derogatoria de la ley anterior. Es una ley que tenía antiguamente 26, la que está vigente tiene 26 artículos. La nueva ley es la sumatoria de 2 leyes, que es la ley de lavado de activos y financiamiento de la delincuencia, de los delitos, ¿no es cierto? Y abarca 100 artículos. Nosotros hemos hecho una invitación y estamos en comisiones permanentes en las que hemos invitado a todos los actores que pertenecen y que nos pueden nutrir la ley, para que sea una ley que realmente nos permita hacer evitar el flujo de recursos a justamente los grupos delictivos. Una de las formas importantes es entender que estos grupos delictivos es un negocio y nosotros necesitamos evitar que los recursos lleguen a esos grupos para que puedan financiar la violencia que estamos viviendo. ¿Cuál será la agenda legislativa para el día de hoy? Hoy día tenemos el tratamiento del TLC con China.
vamos a tener el pleno a las 9 de la mañana y después de eso tenemos un tratamiento sobre aspectos de turismo, un convenio de turismo que existe. Entonces, esos son los dos aspectos que tenemos. Y de ahí, bueno, por supuesto, también las comisiones, en cada una de las comisiones también sesiona en los momentos en los que no hay pleno. Por ejemplo, el acuerdo comercial entre Ecuador con China también es un pilar fundamental para la producción en el país. Bueno, ahí nosotros tenemos algunas diferencias, consideramos que hay aspectos muy positivos. Siempre vamos a estar de acuerdo en tratados comerciales con los distintos países, pero creo que es importante revisarlo bien porque hay ciertos detalles en los que consideramos que se puede afectar la producción interna. Es verdad que para nosotros es interesante porque es un mercado de 1.400 millones de habitantes, pero siempre y cuando no se vea afectada nuestra producción interna. Nosotros justamente estamos en otras condiciones, somos un país pequeño y ya tenemos una competencia a veces un poco desleal con productos que vienen de la China, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante medir, no le puedo decir, estamos haciendo un estudio, terminando de hacer un estudio, hemos pedido a los asesores que ¿Cuáles serían como que esas observaciones que más le preocupan? Por ejemplo, la posibilidad del uso de los mares. Nosotros tenemos una flota, yo represento a la provincia de Manabí y Manabí y Manta, por ejemplo, es la capital atunera del mundo. Es una flota sumamente eficiente, una flota que, tanto flota como industria, cumple con todos los requisitos internacionales, está asociado a todas las instancias internacionales y cumple con todas las condiciones de ISOs y trazabilidad. Y siempre hemos oído y hemos visto un poco con recelo la incursión a veces de barcos pesqueros a nuestro mar territorial bajo otras condiciones de pesca. No queremos satanizar ni decir que esto está bien o esto está mal. Lo que le estoy diciendo es que nuestro país cumple con absolutamente todos los reglamentos internacionales en la industria atunera. Entonces, sí es importante entender que los mares, darles la opción de usar los recursos naturales de nuestro país, ahí habría algún tema. También hemos tenido conversaciones con grupos ecologistas y también de agroindustria, pero pequeña, mediana, campesinos, en los que un poco se podría ver afectados esos sectores. Muchísimas gracias por esta entrevista, asambleísta. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo fraterno para todos y con unidad vamos a salir adelante. Así es, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Estuvimos dialogando con la legisladora por Construye, María Mercedes Erps. Nos vamos a una pausa comercial y al volver estará con nosotros también el jurista Orlando Amores Terán. Ya regresamos.